Bienvenidos al canal Curso Geotecnia. En el día de hoy vamos a resolver un problema en cuanto a la capacidad de carga de cimentaciones superficiales utilizando el método de Terzaghi, en donde se nos plantea la evaluación del factor de seguridad. Si revisamos la cuarta edición del texto Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Brajadas, nuestro texto guía, encontramos que define la capacidad de carga permisible bruta de cimentaciones superficiales como la relación de la capacidad de carga última bruta dividido entre un factor de seguridad. Esta capacidad de carga última, recordemos, es la presión que transferida por el cimiento al terreno de fundación genera la falla por resistencia al corte. Si dividimos esta capacidad de carga última entre un factor de seguridad, nos daría entonces la capacidad de carga admisible, que viene siendo la presión que aplicada por el cimiento nos garantiza cierto nivel de seguridad frente a la falla por rotura. Recordemos que debemos garantizar que la presión aplicada al terreno sea menor o igual que dicha capacidad de carga admisible. Si igualamos, podemos plantear una expresión para el factor de seguridad, calculando entonces el factor de seguridad como la relación entre la capacidad de carga última y la presión aplicada. Si nuestro cimiento rectangular se encuentra apoyado a cierta profundidad de su F y la superestructura va a transferir una carga P centrada en la zapata, nosotros podemos determinar la presión aplicada a nivel de cimentación como la carga total transferida a nivel de cimentación dividida entre el área de la zapata. Esa presión aplicada a nivel de la profundidad de desplante sería la suma de la carga P transferida por la superestructura, el peso del suelo sobre la zapata y el peso de la zapata. Si desarrollamos la expresión, tenemos que el peso del suelo se determina como el producto del volumen de suelo por el peso específico del suelo. En este caso, el volumen de suelo sería de F menos H, que es el espesor de suelo, en este caso, para una zapata que tiene un espesor H, multiplicado por el área del cimiento. Y el peso del cimiento o de la zapata sería entonces el volumen en concreto por el peso específico en concreto, siendo el volumen del concreto el producto del espesor de la zapata por el área de la zapata. Encontramos aquí que las áreas se anulan en los segundos dos términos, quedando que la presión aplicada se puede determinar como la carga que la superestructura transfiere entre el área más el esfuerzo generado por el peso del suelo más el esfuerzo generado por el peso del concreto. De esta manera, podemos entonces calcular el factor de seguridad dividiendo la capacidad de carga última, determinada ya sea con la teoría de Terzaghi o con la teoría de Meyerhoff, entre la presión aplicada, teniendo en cuenta tanto la carga que baja por la columna, que es lo que transfiere la superestructura, como el peso del suelo y el peso del cimiento. Sin embargo, la misma referencia Brajadas nos plantea que algunos ingenieros prefieren plantear el cálculo del factor de seguridad en función de una capacidad de carga neta última. Esta capacidad de carga neta última se determina como la diferencia entre la capacidad de carga última y la presión que está ejerciendo el suelo a nivel de la profundidad de desplante. Recordemos que para
fundir la zapata y luego rellenar con un material seleccionado, primero tenemos que alcanzar la profundidad de desplante extrayendo el material de sitio. De aquí que se plantea entonces la evaluación de una presión neta última como la diferencia de la presión última y la presión que el material extraído estaba ejerciendo en su momento a nivel de la profundidad de desplante. Se nos plantea entonces determinar una capacidad de carga neta admisible como la relación entre la capacidad de carga neta última y el factor de seguridad. Nuevamente, tenemos que garantizar que la presión neta aplicada sea menor o igual que la presión neta admisible. Si igualamos y despejamos el factor de seguridad, encontramos que el factor de seguridad puede ser determinado como la relación entre la capacidad de carga neta última y la presión neta aplicada. En este caso, la presión neta aplicada sería la presión aplicada, la cual hemos encontrado según esta expresión, menos el esfuerzo que el terreno estaba aplicando a nivel de la profundidad de desplante. De esta manera, entonces, en el texto Brajadas vamos a tener dos expresiones para evaluar el factor de seguridad. Es importante que en todos los casos garanticemos que el factor de seguridad sea menor o igual que 3, según lo que la normativa, la NSR10, nos plantea cuando evaluamos solo para cargas gravitacionales. Y es lo que nos indica aquí este factor de seguridad mínimo de 3, también la referencia Brajadas. Si desarrollamos entonces este término de presión neta aplicada, tenemos la presión aplicada menos el producto de gamma por dF. Si reemplazamos entonces presión aplicada menos gamma por dF, encontramos que si tomamos aproximadamente que el peso específico del suelo de relleno es igual al peso específico del terreno de fundación, estos dos términos se anulan. Y si consideramos que aproximadamente el peso específico del material de relleno es aproximadamente igual al peso específico del concreto, estos dos términos se anulan, quedando que la presión neta aplicada puede ser determinada como simplemente la carga que la superestructura está transfiriendo entre el área. De esta manera, la segunda expresión de factor de seguridad nos queda relacionando la capacidad de carga neta última con la presión aplicada por la superestructura, que es lo que llamamos como la presión neta aplicada por la superestructura, relacionando la carga sobre el área. Y es lo que nos está planteando aquí la referencia Brajadas, que la carga que la superestructura aplica por unidad de área a la cimentación, la igualemos con el esfuerzo neto admisible. Entonces vamos a tener dos expresiones para evaluar el factor de seguridad.
Vamos a resolver el siguiente problema para poner en práctica la evaluación del factor de seguridad según las dos expresiones anteriores. Y teniendo en cuenta las aproximaciones, donde hemos planteado que el peso específico del material de relleno es aproximadamente igual al peso específico del material de fundación, y también que el peso específico del material de relleno aproximadamente es igual al peso específico del concreto. En este problema se nos pide determinar el factor de seguridad de una zapata cuadrada con dimensión 2.1 metros que está apoyada a una profundidad de desplante de 1 metro dentro de un depósito granular. La superestructura va a transferir una carga de 1200 kN y se nos indica que el nivel freático se espera esté por fuera de la influencia para la evaluación de la capacidad de carga del cimiento. Las propiedades del terreno de fundación son peso específico 18,5 kN/m3 y un ángulo de fricción efectivo de 36 grados. Se nos pide evaluar el factor de seguridad según la teoría de Terzaghi. Hemos planteado entonces dos expresiones para el factor de seguridad. Una donde relacionamos la capacidad de carga última con la presión aplicada. Esta presión aplicada, luego de las simplificaciones, podemos determinarla como la presión que aplica la superestructura más la presión que está ejerciendo todo este material a nivel de la profundidad de desplante. Luego de las aproximaciones, teniendo en cuenta que estamos suponiendo que tanto el peso específico del material de relleno como el peso específico del concreto aproximadamente son iguales al peso específico del material de fundación, tenemos que la presión aplicada será la presión generada por la carga transferida por la superestructura más el producto del peso específico por D sub F. Y tenemos la segunda expresión de factor de seguridad que me relaciona la capacidad de carga neta última con la presión neta aplicada, que es la presión generada por la carga transferida por la superestructura. La carga entre el área. Como se nos piden evaluar el factor de seguridad según la expresión de Terzaghi, tenemos que la capacidad de carga última está en función de estos tres términos. El término de la cohesión, C, NCSC, más el término de la sobrecarga, Q sub S NQ, más el término asociado al peso específico involucrado en el proceso de falla. Un medio de gamma, B, N gamma, S gamma. Como la cimentación está apoyada en un material granular, la cohesión es 0 y nos queda segundo y tercer término. Q sub S es el esfuerzo vertical a nivel de la profundidad de desplante, que viene siendo el producto del peso específico del material de fundación por la profundidad de desplante, 1 por 18.5. Q sub S será 18.5 kN/m². Los valores de NQ y de N gamma se determinan ingresando en la tabla con el ángulo de fricción. Para 36 grados tenemos que NQ es 47,16 y N gamma 54,36. En el tercer término, el peso específico es el peso específico del suelo involucrado en el proceso de falla, que es el mismo peso específico del material de fundación, 18,5. B es la menor de las dimensiones, en este caso zapata cuadrada con dimensión B 2.1. Y el factor S gamma para zapata cuadrada es 0.8 según la teoría de Terzaghi. Podemos entonces reemplazar en los términos, en el segundo y en el tercero, encontrando que la capacidad de carga última es 1717.21 kN/m². En este problema, como no hay efecto de nivel freático,
la condición efectiva es igual a la condición total. Tanto las presiones aplicadas, totales y efectivas son las mismas, como la capacidad de carga última, efectiva y total son exactamente las mismas. En este caso, como estamos trabajando en una arena con ángulo de fricción 36 grados, pues esta es la capacidad de carga efectiva. Evaluamos entonces el factor de seguridad 1, según la expresión, como la capacidad de carga última que acabamos de determinar, dividido la carga P aplicada por la superestructura, que es 1200 entre el área, que es 2.1 al cuadrado, más el esfuerzo generado por el material que hemos dispuesto sobre la profundidad de desplante, que es el concreto y el suelo, y que estamos tomando materiales que tienen un peso específico aproximado al peso específico del material de fundación. Nos queda entonces que esa presión aplicada sería 18.5. Relacionando, tenemos un factor de seguridad de 5.9 para la cimentación. Esto en cuanto al factor de seguridad 1. Si reemplazamos en la expresión de factor de seguridad 2, tenemos entonces capacidad de carga última menos el producto del peso específico por D sub F, que es lo que hemos determinado como la capacidad de carga neta última, dividido la presión neta aplicada, que sería la carga sobre el área, es decir, la presión aplicada solo por la superestructura. En este caso, al reemplazar, tenemos un factor de seguridad de 6.24. Es decir, la condición crítica se da para la primera expresión de factor de seguridad. Y es la expresión de factor de seguridad que por lo general trabajamos tanto en el curso de Geotecnia 2 como en el curso de Geotecnia 3 para evaluar el factor de seguridad o para determinar las dimensiones de una zapata. Muy bien, este es el primer video que tiene que ver con la evaluación del factor de seguridad, teniendo en cuenta tanto el concepto de presión bruta y presión neta. Y más adelante vamos a tener en cuenta en la evaluación del factor de seguridad la influencia del nivel freático. Hasta el próximo video.